Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir hoy a un día muy especial. Yo siempre digo lo mismo cuando hablamos de un libro, pero es que es una realidad. Cuando un libro nace, es un día muy especial. Y hoy María ha sido mamá, literariamente hablando, porque mamá ya es hace mucho tiempo y tenemos a Lorenzo, ya un mozo, que ya es mayor de edad, o sea que... Pero literariamente no es su primer libro, este sería su segundo libro. Podríamos incluir también un relato que publicaste, ¿verdad?, para una cuestión comercial. Un cuento de Navidad. Ah, El ese cuento, me sí, refiero al vale. cuento de Navidad y su relato Alma, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de La gata sobre el teclado, pero yo quiero recordar algunas cositas sobre cómo llegamos aquí. Yo me acuerdo que, yo no sé si tú te acordarás, pero yo me acuerdo de cuando nos conocimos María y yo. María y yo nos conocimos en una librería en diciembre de 2014. Yo estaba firmando libros allí de una novela que acababa de publicar y por allí, ya a punto de cerrar la puerta, apareció María, despacito, tal. Digo, qué mujer más interesante, dije yo. Y, tal. Y entonces la abordé y le dije algo así como, ¿te gusta leer? Se me queda mirando como si, por supuesto, más o menos. Bueno, a partir de ahí surgió una muy bonita amistad que llevamos ya, pues, hacemos 10 años esta vez, ¿no? Esta Navidad pasada. Bueno, María, como ustedes conocen, ella es periodista profesional, es decir, periodista de carrera y escritora. Tiene un currículum dentro de su formación periodística fantástico. No voy a mencionarlo, tienen ustedes parte de él aquí en la solapa del libro, pero yo quiero decir algo que es de justicia. Y es lo siguiente, los periódicos de Tenerife han dejado escapar a una magnífica columnista. María tiene una habilidad que refleja muy bien en La gata sobre el teclado, una habilidad para un tema determinado que puede ser de actualidad, bañarlo, envolverlo en un halo de misterio y de esa manera pues hacer que esa noticia o esa anécdota pues sea mucho más interesante. Yo no voy a hablar del contenido porque Antonio se va a ocupar de ello, pero sí quiero decir que, como digo, es una pena que María tuvo una trayectoria, como bien sabemos, en la opinión y posteriormente en el día. Este libro, eh, en este libro están todos los artículos, que son relatos, que es un relato artículo o un artículo relato. A cuál más interesante, a cuál más entretenido, y todos siempre con ese toque cultural, de cultura que María, que es una mujer culta, sabe dejar en sus artículos, en sus escritos. María es muy elegante escribiendo. Y de esa manera, tienes a todas tus amigas. Me dan ganas de comprar el libro. Es verdad, María es muy elegante escribiendo. Ella es muy elegante como persona, como mujer, y eso lo refleja en su escritura. Y además es una mujer, una persona muy culta, ella no estudió el EGB actual que tenemos, que ahora no sé cómo se llama, EGB, sino el anterior, y se nota, ¿no? Qué suerte. Y se nota. Entonces, eso se refleja en lo que María escribe. Un día, Suenan las campanas si sí, quieres. sí, un día, no hace mucho, por cómo llegamos aquí. Un día, hablando con ella de estos artículos que ella, pues cuando lo publicaba en La Opinión y en El Día posteriormente, pues pasaba los enlaces a los amigos a través de las redes sociales, pues lo leíamos, ¿no? Que además ella incorporaba a ese artículo un comentario que mejoraba aún el artículo, porque era como una incitación a que leyese el artículo, ¿no?
Y era una pena, me acuerdo que yo le decía, hablando un día con María, decía que es una pena que estos relatos, artículos, se pierdan en el tiempo, en el olvido, porque al fin y al cabo los periódicos, aunque estén, digamos que en las redes, a nivel digital, ¿no? Esté en ese mundo etéreo tan complicado que son las redes y Internet y todo esto, pero es difícil, ahí se diluye, ¿no? Y yo creo que valía mucho la pena que estos artículos se reuniesen en un libro. Y un día se lo dije a María, le dije, oye, como este servidor y mi amigo Alexis, que está ahí con la cámara, dijimos, oye, vamos a aventurarnos y vamos a poner en funcionamiento a una editorial, una pequeña editorial, con unas pretensiones inicialmente humildes, pero siempre con las expectativas siempre elevadas, ¿no? También pensando en las expectativas posibles. Y entonces decidimos empezar y hemos ya, este es el octavo, noveno libro, y bueno, pues este lo hicimos con María Labarde Ediciones, es como se llama la editorial, y estamos tratando de editar con muy buen material, muy bonito. Y aquí María nos ha facilitado mucho porque la portada la ha diseñado ella y cualquiera le decía que no, porque he descubierto a María con una... Vale, sí, por supuesto, cómo no. La gata sobre el teclado. La gata. Entonces, aquí tienes que haber puesto la tigresa sobre el teclado, porque no veas. Entonces, bueno, pues ella ha diseñado He de decir que ella puso su nombre muy chiquito y le dije, no, tiene un poco más grande, y pusimos un nombre más grande. Tuvimos aquí una pequeña conversación en torno a esta fotografía y al final ella generosamente cedió a una opinión mía, la única que me atreví a darle, y después, y todo lo demás está hecho con mucho cariño. Ella va a hablar ahora de todo eso, pero bueno, estos detallitos que ustedes ven también, el principio debajo del título de cada relato es de ella, o sea, es de ella, pero absolutamente de ella. O sea, dice, ¿esto que lo ha hecho María? O sea, ¿no? La verdad es que soy muy contento. Yo sé que a María le hace muy feliz este día de hoy, porque ella tenía mucha ilusión por tener este libro ya en la calle. Y yo lo que ahora cedo la palabra a Antonio, yo le deseo a María mucho éxito con este libro. Yo le he dicho a María que tiene que desarrollar una novela en base al desarrollar a la idea de Alma. Alma es una novela que ella en aquel momento o no se atrevió o no quiso escribir, pero yo me voy a empeñar en que la escriba, yo eso lo he dicho y estoy en ello. Porque Alma es una historia muy bonita, muy interesante, con mucho misterio y ahí puede desarrollar perfectamente una novela. Y yo estaré deseando pues, que lo haga y así nosotros se lo publicaremos. Bueno, ya me callo y enhorabuena María. Ahora cedo la palabra a Antonio. Antonio Gil es el gerente, profesionalmente gerente del mercado Nuestra Señora de África, es economista, pero realmente está aquí porque él es escritor y porque además no hace mucho los tres arrancamos una tertulia literaria que se cortó porque a María se le ocurrió irse a Valencia. Y entonces, bueno, pues ya a la distancia era complicado. Antonio es un escritor de éxito, porque sí, yo sé, él hace sí, bueno, pero sí es verdad, o sea, él escribe con un seudónimo que no vamos a desvelar aquí porque lo quiere lleva escribiendo no sé cuántos años lleva, como 8 o 9 años. 8 o 9 años, tiene 11 títulos y aproximadamente entre 40 y 50.000 ejemplares vendidos, es un exitazo, ¿no? Sus libros los pueden encontrar ustedes en Amazon, pero si los encuentran sin saber el nombre son milagro, pero él no lo va a decir aquí, no lo va a decir aquí, pero bueno, se ve la realidad. Así que yo cedo la palabra a Antonio y Antonio, tuya es la palabra. Gracias por esta presentación cargada de misterio. Bueno, yo quería empezar dándole las gracias a María por confiar en mí este honor de presentar su libro. Es una responsabilidad porque, a ver qué digo, ¿no? Y espero que sea capaz de sacar lo mejor del libro, que es mucho. Cuando preparaba esta presentación, esta mañana, curiosamente me envió un amigo un recorte de prensa. Es un amigo con el que suelo tener debates filosóficos. Y entonces me enviaba un recorte de prensa que decía: 2 rusos acaban a tiros después de discutir sobre Kant.
Y yo pensé, vale, me decía, a ver si vamos a acabar así. Y la cuestión es que los dos admiraban a Kant, no es que fuera uno que lo odiaba y otro, no, no, los dos pensaban prácticamente igual, pero los matices hacían que discutieran, ¿no? Y yo pensaba, para mí que es curioso cómo cuando uno está con amigos, con los que pensamos al 99% de la misma forma, pues somos capaces de discutir sobre el 1% en el cual discrepamos, ¿no? Sobre los matices. Y yo hablo ahí de los matices porque La gata sobre el teclado es un libro de matices para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque es un libro que está cargado de reflexiones personales. Realmente yo a lo mejor más que decir relatos, yo diría que son reflexiones personales que tienen el formato de un relato, porque la construcción de cada capítulo en general arranca de una manera muy superficial, con una anécdota muy cotidiana, muy normal, pero María de ahí extrae oro diciendo, bueno, pues convirtiendo esa circunstancia superficial en una reflexión profunda. Y lo hace además de una manera amena, lo hace de una manera que es simpática, tiene su ironía y muchas veces te arranca una sonrisa. Bien, pues en ese sentido, pues María, felicidades porque me ha gustado mucho, me ha resultado un libro muy agradable de leer. Una de las cosas que pensaba cuando preparaba esta breve análisis del libro, ¿no? Es que esta palabra que está como muy de moda ahora, ¿no? Las píldoras, ¿no? Que se utilizan en el argot este de Internet, ¿no? Te vamos a enseñar esto con píldoras de aprendizaje. En este sentido, pues el libro contiene píldoras de sabiduría, ¿no? En el sentido de ser capaz de inducirte a reflexionar sobre cosas que, que tiene su profundidad. A mí me recordaba, porque a mí me gusta siempre enlazar un libro que leo con otros que ya he leído, salvando unas distancias, pues al arte de la prudencia de Baltasar Gracián o las meditaciones de Marco Aurelio, que no es que sean parecidos, pero son libros que son aforismos, no tienen nada que ver en ese sentido con este libro de María, pero sí son libros que uno lee esperando a aprender cosas o por lo menos confiando en meditar o reflexionar sobre aspectos de la vida, ¿no? Pues sorprendentemente es una de las cosas que consigue La gata sobre el teclado. O sea, no es un libro que tú puedas leer una tarde, que se puede hacer, porque entonces no lo estarías saboreando. ¿Vale? Es un libro para leerse un par de capítulos y decir, ah, pues mira, tengo tema de conversación con un amigo, a ver si no acabamos a tiros. Pero sí, yo creo que aborda temas como lo impredecible que es la vida, la curiosidad del género humano, el sentido que tiene la existencia, la adversidad, la existencia de las grandes casualidades, ¿no? Que todos de alguna manera hemos experimentado. Pues estos grandes temas se abordan partiendo de hechos muchas veces muy insignificantes, ¿no? No encuentro las llaves en el bolso, por ejemplo, ¿no? Y de ahí, de repente, te encuentras que estás ahí reflexionando sobre cuestiones más profundas. Así que yo diría que este libro es en cierto sentido una crónica personal, si me parece, si me arriesgo a definirlo de esa manera, ¿no? No es autoayuda, que uno puede pensar, ah, bueno, pues como aborda temas profundos, no, no esconde el secreto del éxito ni cómo ser feliz, es más bien un alimento de debate, ¿no? Yo por eso a lo mejor me ceñía a esta discusión kantiana con la que empezaba esta presentación, es un libro que te puede incitar a tomar temas para reflexionar uno mismo o para tomar un amigo y decir, oye, ¿qué te parece este tema? ¿Realmente crees que esto es así? Yo me lo he planteado así y me ha resultado enriquecedor. Me ha parecido, es un libro muy fácil de leer, es entretenido, es divertido porque es inteligente y, pues como decía, alimenta conversaciones interiores con uno mismo, con reflexiones que se puedan hacer y también, como no, con amigos, ¿no? Para decir, para encontrar esos matices, porque generalmente yo creo que lo que dice María es de profundidad, pero de sentido común. Pero siempre uno puede encontrar el matiz de, pues yo pienso así, pero tengo este 1% donde encuentro mi diferencia y esas discusiones muchas veces son apasionantes.
Pues María, felicidades por el libro, me ha resultado muy entretenido, yo lo recomiendo. No, yo voy a ser muy breve. Nosotros nos hemos planteado, porque aquí hay un horario, a las 8 cierras, ¿no? Y hay un señor de seguridad que asoma la cabeza así. Tal. Y, o sea, que al final la presión es tan grande que tenemos que irnos. Entonces tenemos tiempo de sobra para que una vez María nos cuente todo lo que sé que nos quiere contar y que yo estoy deseando escuchar, pues quien quiera que le firme quien quiera comprar 3 o 4 libros para el vecino, para la madre, para la... Vale. Bueno, pues ahora yo cedo la palabra a María y voy a decir una cosa también, y es que este libro es de los que puedes tener en la mesita de noche y una vez después de haberlo leído, lo sigues teniendo en la mesita de noche porque hay artículos, hay relatos que puedes volver a leer y te entretienen igual e incluso sacan más jugo que cuando lo leíste la primera vez. Todo tuyo, Bueno, María. muchas gracias. Se me oye bien porque tengo el tono bajo y siempre me dicen que no se me oye bien. Primero, gracias a Jesús y a Antonio. A Jesús por confiar en mí y por invertir, por apostar en los tiempos que corren, que prácticamente la mayoría de la gente que escribe se autopublica y que te respalde una editorial, pues es casi que un milagro. Entonces, muchísimas gracias, Jesús, por confiar y ya verás que sí, que se llevan un montón de libros esta tarde. Puesto sobre seguro. Ya, seguro. Bueno, gracias a todos los que estáis aquí de corazón. O sea, estamos prácticamente en familia. Gracias por las flores, gracias por el broche, gracias por las piruletas de chocolate. Gracias de corazón por venir esta tarde, porque este libro, siempre que alguien escribe un libro, dice, este libro es muy especial para mí. Es verdad, todos los libros son especiales, pero este es muy importante para mí. Es muy importante porque cierro una etapa de mi vida con él muy, muy grande, que son mis 22 años en Tenerife y que, bueno, pues por circunstancias de la vida me tuve que ir a Valencia hace unos meses, regresar a mi tierra y, y bueno, yo quería que este libro en realidad tenía que haber salido el año pasado, pero con todo pues el imprevisto, el- le iba a decir la tragedia de tener que marcharme en contra de mi voluntad, porque yo no quería marcharme al menos tan pronto ni de esa manera, pues esto se fue retrasando. Pero este libro cierra una etapa importantísima en mi vida y de hecho se lo he dedicado a la isla de Tenerife y a todas las personas que han formado parte de mi vida en estos 22 años. La gata sobre el teclado surgió como una de estas casualidades, sincronicidades, serendipias de la vida que a mí personalmente me ayudan a llevar las cosas mejor, a darle como esa parte mágica a la vida que hace que los problemas pues sean más llevaderos, ¿no? Porque piensas que hay algo más grande que tú que está como dirigiendo a veces un poco el destino. Esto empezó como un blog personal entre los años, no sé, 2011, entre el 2011 y 2013. Yo tenía una gata y es verdad que la gata, como la mayoría de los felinos, pues tenía la bendita costumbre de ponerse sobre el teclado cuando yo estaba escribiendo. Y de ahí surgió, como a mí me gusta mucho el cine, pues ese juego de palabras de la gata sobre el teclado en vez de la gata sobre el tejado. Y me gustó para un blog personal, porque yo estaba dándole vueltas a la idea de escribir un blog. Entonces, lo primero que hice fue, por curiosidad, buscar a ver si existía algo con este nombre. Y entonces encontré que existía un libro, una novela juvenil de finales de los años 80, principios de los 90, escrito por una autora argentina. Y me puse en contacto con ella. Entonces ella fue súper amable conmigo, le encantó bueno, pues la idea de mi blog, que se llamara así, y me dijo, qué casualidad, María, porque justo ahora estaba digitalizando La gata sobre el teclado
porque el libro está descatalogado, entonces te lo voy a poder mandar en PDF. Y me lo envió. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando empiezo a leer? Y la protagonista era una chica que se llamaba María, que era periodista, tenía una columna y vivía con su gata. Entonces, me pareció tan increíble que dejé el libro a mitad. No quise saber el final porque me daba miedo, digo, a ver si se va a morir, a ver si, a ver si se va a casar con el pavo este que no me gusta, o no lo sé. O sea, hice un paréntesis de varios años y finalmente, al cabo de unos años, limpiando archivos del ordenador, volvió a mí el PDF y dije, venga, vamos a ver cómo termina la historia de la gata sobre el teclado. Y me pareció súper bonito porque para ser de la época que es y para ser una novela juvenil, termina con un final abierto, con un final que puede simbolizar pues infinitas posibilidades. Y entonces eso me gustó y me dejó tranquila, la verdad. Bueno, a partir de ahí, pues el blog se convirtió, gracias a Jesús, porque fue el quien me presentó a Joaquín Catalán, se convirtió en una columna, primero en La Opinión y después, con el cierre de La Opinión, continué en El Día. Y bueno, la estructura surgió de una manera muy natural. Yo me di cuenta que seguía un patrón de una forma orgánica, como se dice ahora mucho la palabra orgánico, ¿no? En el que yo partía de una anécdota personal que podía surgir a partir de un libro, de una película o de un aguacate en el supermercado, y a partir de ahí reflexionaba siempre sobre algo trascendente. Me di cuenta que me nacía simplemente así. Este libro al final me representa muchísimo porque, como veis, no han sabido definir qué es exactamente. No es una novela, los artículos no son técnicamente artículos de opinión. Yo siempre decía que mis columnas eran columnas de reflexión. Es un poco, pues, indefinible como soy yo. Y creo que a veces no pasa nada si no encajamos en un molde pues ya hecho o que se supone que si eres escritor tienes que escribir novelas o poesía o ensayo, o, no sé, puede surgirte algo que sea completamente distinto, que sea muy tuyo y que valga la pena. Y yo creo que estos textos eran muy dignos y que valía la pena que se publicaran. Y Jesús, la verdad que me leyó el pensamiento cuando me propuso la idea, porque yo andaba ahí rondando con la posibilidad de recopilarlos y hacer algo con ellos. Porque sí, creo que son, sobre todo que sirven, son de estas cosas que cuando las relees piensas, ¿esto lo he escrito yo? Porque tienen un punto de canalización, algunos tienen un punto de conexión con la parte sabia de uno mismo, y entonces eso seguro que le puede servir a un montón de gente. Y esa era mi pretensión, era como que este libro, pues no, estos textos no se quedaran ahí en la nada y en el olvido, y gracias a la Bar de Ediciones, pues ahora van a poder estar en vuestras manos. Y quería terminar a ver, ¿te acuerdas que te dije, me gustaría leer algo porque creo que viene muy a cuento, ya que dedico el libro a la isla y a la gente, pues leer al menos unos cuantos párrafos de un artículo que escribí cuando cumplí 20 años en la isla, que es Memorias de una Goda, porque es muy divertido, cuento anécdotas de cómo empecé yo y tal, pero al final, antes de venir, he hecho una meditación y he cambiado de idea. Entonces voy a leer uno que creo, porque la intención que tengo es que la gente, además de que salga con un libro, salga con algo que le sirva para su vida ahora, que salgan con un buen mensaje. Y entonces me ha venido a la cabeza
un artículo que escribí que se titula Todo lo que nos pasa es arcilla. Y creo que puede venir muy bien porque la mayoría de nosotros tenemos pues quebraderos de cabeza. Siempre hay excepciones como Antonio, que es de las personas más felices y pacíficas que conozco, no tiene problemas, pero él es un 1%. Entonces, como la mayoría de nosotros tenemos 1000 historias, pues creo que Tiene nos razón, puede... que yo lo conozco, tiene razón. ¿Verdad? O sea, es que no tiene problemas, o sea, es una cosa. Un hombre que ha redondeado su vida, ¿no? De una manera. Feliz. Es tranquilo, todo le sale bien. Es una persona con mucho talento. Sí, mucho, mucho. Y un gran escritor y lector impresionante. Es una pena que aquella, y yo... Las tertulias las literarias. tertulias que teníamos, las grabamos, las estamos por ahí grabadas, eran muy entretenidas, eran muy entretenidas y a la vez tenían creo que conseguimos un nivel correcto, ¿no? Y bueno, quizás algún día las podamos retomar a través la distancia de YouTube y tal, bueno, ya veríamos. Bueno, o me vuelva a venir a Tenerife. Pues sí, seguro que sí. Si bueno, vendimos 100.000 libros de esto, yo creo que bien. Sí, sí. Venga, hay que ayudar, hay que ayudar. Bueno, no tengo las gafas, pero confío en el destino. Igual te valen las mías, no sé si... No, en serio. A ver, se me escucha bien, ¿no? Venga. Todo lo que nos pasa es arcilla. Quedaría muy bien si confesara haberle dado vueltas a esta frase leyendo a Jorge Luis Borges, pero no es cierto. Fue al escucharle gracias a un reel en Instagram. No es lo mismo, pero siempre es una alegría comprobar que las redes sociales también pueden usarse para cultivar nuestra inteligencia natural. El célebre escritor afirmaba en el mencionado reel que la convicción de que toda experiencia nos es dada con un fin tiene que ser más fuerte en el caso de los artistas. La humillación, la desdicha o la discordia son para Borges alimento de los héroes y nos fueron dadas para que las transmutemos, para que hagamos de la miserable circunstancia de nuestra vida cosas eternas o que aspiran a serlo. Para el maestro argentino, todo lo que nos pasa, incluidas las humillaciones, los bochornos y las desventuras, nos han sido dados como arcilla, como materia prima para nuestro arte, sea el que sea, y tenemos que aprovecharlo. Al escucharle mi mente voló hasta una de esas eternas tardes de verano de principios de los 80. Yo tendría unos 9 o 10 años. Las vacaciones parecían interminables en aquella casa de campo, rodeada de naranjos, en un paisaje salpicado de higueras centenarias, vetustos algarrobos y un viejo lidonero tatuado con las torpes inscripciones de una sociedad secreta que yo inventé para llevar a cabo misiones tan trascendentales como la investigación de ovnis. Una tarde, Manolita, vecina y amiga de mi madre, me invitó a pasar el rato en su casa después de merendar. El suyo era un chalet enorme en el que abundaban los juguetes porque una parte de la casa albergaba una guardería infantil. Entrar en aquella espaciosa vivienda era todo un desafío para mí, ya que suponía cruzar la puerta de entrada y atravesar un jardín custodiado por un enorme doberman llamado Belcha, negro en euskera, cuya mirada bastaba para cortarme la digestión de las 3 últimas cenas. Aún así, acepté la invitación y tras superar la prueba del averno y dejarme olisquear por aquella reencarnación del cancerbero, al otro lado del infierno de Dante, vi que me esperaba Pablo, el hijo pequeño de la dueña de la casa. Me aguardaba en el umbral con un plan debajo del brazo, una caja con todo lo necesario para crear nuestras propias obras de arte en arcilla. Recuerdo que elegí una ardilla entre todos aquellos troqueles de silicona con forma de animalitos del bosque. Me recordaba a uno de los personajes de Banner y Flappy, una serie japonesa de dibujos animados de la época. Los niños de la generación X crecimos bajo el influjo de aquellas series infantiles en las que los guionistas nipones nos adentraron en los dramas de la existencia humana, cargando las tramas con altas dosis de tragedias y desgracias. Si no habíamos tenido suficiente con la huérfana de Heidi, cuya mejor amiga estaba postrada en una silla de ruedas, o con el pobre Marco buscando a su madre por medio mundo sin más compañía que la de un mono, en Banner y Flappy nos contaba la triste historia de una pobre ardilla abandonada que es criada por una gata la que también acaba perdiendo por culpa de un terrible incendio. Todavía se me pone un nudo en la garganta recordando el episodio en el que unos cazadores le pegan un tiro al abuelo búho, el sabio del bosque. La verdad es que no ganábamos para disgustos, pero aquella tarde en casa de Pablo, dramas y arcilla
se fundieron secretamente para que años después yo encontrara su significado oculto, gracias a la magia de las palabras de un sabio. La vida, como bien nos inculcaron los guionistas del País del Sol Naciente, está llena de dramas y de tragedias, de incertidumbre y de tristeza. Pero bien sea con nuestras propias manos o con algún molde, podemos usar toda esa experiencia como materia prima, devolviéndola al mundo convertida en belleza, en arte o en cualquier propósito digno de lo mejor de nosotros mismos. La escritura es mi molde, pero no es el único. La creatividad humana es un campo ilimitado y hay tantos moldes como cabezas. Como Sancho le dijo a Don Quijote, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si las sienten demasiado se vuelven bestias. Existen situaciones o estados mentales que nos pueden llevar a ver hormigón armado en lugar de arcilla, y con él comenzamos a construir un muro infranqueable, en silencio, que nos va aislando del mundo. Cuando la bestia acecha, yo me acuerdo de Belcha, la dejo lisquear, pero sigo caminando aún con el miedo en el cuerpo, porque sé que al otro lado del abismo infernal hay una puerta, y siempre habrá alguien más esperando en el umbral con un nuevo plan bajo el brazo, dispuesto a recordarme una vez más que todo lo que me pasa es arcilla. Bien.